Bueno, estoy muy contenta de que estés aquí. Creo que también porque para mí es un momento importante que podamos estar en este espacio, pudiendo compartir tu experiencia como profesional que practica en un equipo el diálogo abierto. En nuestro país hemos tenido oportunidad de escuchar antes, hemos podido leer sobre todo algunos artículos y hemos podido conocer algo sobre diálogo abierto a través del documental de Daniel Mackler. Okay. Y claro, empieza a haber mucha curiosidad entre nosotros por vuestra manera de trabajar. Sarah, what made you interested Sara, then into ¿qué te open hizo dialogue? What were the interesarte por needs el in diálogo your abierto? work that made ¿Cuáles you fueron las get necesidades information en tu about trabajo this que strange te hicieron Finnish buscar model información called sobre este open extraño dialogue? sistema finlandés de diálogo abierto? Creo que voy a decir algo que igual es una tontería, pero cuando vi por primera vez el documental de Daniel Mackler, no entendía porque él hace una broma. No sé si todo el mundo ha podido ver este documental que se llama Diálogo Abierto. Es un documentalista americano que está buscando alternativas a los sistemas tradicionales para atender sobre todo la psicosis. Y él viaja hasta Finlandia para conocer cómo trabaja en Tornio, en la zona de donde viene Annie, cómo trabaja vuestro equipo. Y hay un momento en el que él dice que no entiende, que le llama mucho la atención porque sois profesionales felices. ¿No? Entonces creo que algo de eso... The workers. Ya. Okay. Yeah. A él le llama la atención que en vuestro contexto, en vuestro equipo, en vuestras reuniones, la gente estaba muy tranquila, muy relajada y contenta con su trabajo, orgullosa de su trabajo. Bueno, pues algo así creo que es importante, aunque parezca una tontería. Creo que es importante que las personas que trabajamos intentando compartir experiencias de sufrimiento con familias y con personas, podamos encontrar la manera de estar tranquilos y contentos con nuestro trabajo. Y tengo la sensación ahora mismo de que muchos de nosotros no nos encontramos del todo cómodos con lo que hacemos y bien con lo que hacemos. Y con mi compañera Teresa, que no sé dónde está, pero debe estar por ahí al fondo, con mi compañera Teresa pudimos viajar juntas para conocer experiencias que están basadas en enfoques no solo en diálogo abierto, sino también en enfoques más colaborativos, en equipos de trabajo que incluyen a las familias, a las personas que están atravesando una crisis, a la red, y me parece una forma interesante de trabajar y sobre todo porque tengo la sensación de que no solo ayuda a la gente, sino que nos permite estar juntos de otra manera, ¿no? Yes. 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 Okay. Vale, Thank you, Sarah. gracias, Sara. Really nice to hear that, and I know that I don't know if you said it already that you Me have alegra oír eso. No sé si has mencionado translated ya que tú also has traducido un about artículo open sobre dialogue diálogo into abierto en Spanish. español And you've been in England y has for estado en Inglaterra some open dialogue conferences. Yeah. And, en conferencias sobre got to diálogo know abierto y es the bueno way of saber la working. manera de trabajar. For me it's very Para mí es impressive muy because we are just a sorprendente que small somos un little grupo muy group of pequeño de people gente working up trabajando en in el norte de Finland. Finlandia. People even in Spain know about it. Que la It's gente, really incluso en nice to España, hear sepa that. sobre este tema es Okay, estupendo maybe escucharlo. I'll get into... Do you have still something to... ¿Tienes algo que agregar sobre el diálogo abierto? So, Vale.
Buenos días to everybody. Good morning. Buenos días a todo el mundo. La última es en It's a finlandés. bit boring that I'm sitting Es here un poco behind the aburrido desk, que esté but aquí it's for sentada detrás de este technical escritorio, reasons, so that pero you es can por hear motivos me. técnicos. Así podéis escucharme. It's not very much of the spirit of open Aunque no es dialogue muy del to estilo del diálogo have abierto, very hacer un monólogo monological and detrás de un escritorio, sitting behind the desk, but I'll try my best. lo haré lo And, mejor que pueda. I'm very happy you invited me here to Madrid. I've Estoy never muy been to contenta de que Madrid. me hayáis invitado a venir aquí, a Madrid. As Nunca había Sarah estado told, antes. I work there up in the northern Finland, a place Sara ha called, mencionado que yo vivía the en un town is lugar en el Tornio, norte de and Finlandia, the un polyclinic lugar is llamado called Tornio. Keropudas, where this open dialogue Y la approach policlínica has se been llama developed. Keropudas, donde el And, concepto I'm de just diálogo an abierto everyday se ha worker, a desarrollado. psychologist, also an Soy simplemente una psychodynamic, trabajadora más, psicóloga psychotherapist. también, And, psicoterapeuta y I'm just like dinamizadora. doing everyday work in the team, Simplemente both haciendo el trabajo groups, diario en el equipo, families, and then ambos individual grupos, therapy. familias y terapia And, individual. any of my colleagues could be here now, so Así I'm que not a cualquiera de mis professional compañeros podría estar aquí hoy. speech giver, Yo no soy la just everyday profesional worker, so it's dando very charlas. also Cada día de quite trabajo exciting es for me, bastante excitante but para really mí, nice. pero aún And, así es muy I'm bonito. very impressed that you are Muy impresionada de que interested estéis in what we are interesados doing en there, lo que hacemos quite far allí, away from here. bastante lejos de aquí. Thank you for inviting Muchas me gracias here. por invitarme a venir. And I'll show you first some photos from northern Os Finland. enseñaré You primero get unas this fotos idea del what is norte it de like there, where I Finlandia come para que from, os hagáis una where the idea open de dialogue cómo es comes el from. lugar de donde vengo y de Quite dónde different procede from el diálogo Madrid abierto. morning traffic. Bastante I'd diferente say. al tráfico matutino de Madrid, So tengo que decir. here is Finland, and you Aquí see está Tornio Finlandia up y in the podéis ver north. Tornio al norte. And I did this with my son, who is 14 Hice esto years con mi hijo old. cuando tenía He's 14 a años. football Él es player, jugador de fútbol y me preguntó, and he said that why don't you check for the pictures of ¿por qué no miras fotos del Atletico and Real Atlético Madrid? y el And then Real we Madrid compared the y two después las teams he's comparamos playing con in, los dos the equipos two en los que yo towns? juego en And las as dos you see ciudades? their inhabitants, you have Podéis ver que para wow, habitantes 6.5 tenéis million. It's more than the whole Finland más que toda here in Madrid. And our area where I'm nuestra talking about this zona, open dialogue work donde is trabajamos con el diálogo abierto, 65,000 somos inhabitants. 65.000 So you can habitantes. compare a little Así bit que se when- puede when I comparar un tell you poco about the system. las dimensiones y cuando hablamos And del this is sistema the lo podéis hospital, entenderme un poquito mejor. Este es el Keropudas hospital, Hospital. el You hospital get an image of Keropudas. it. This is right now. Y esta es their cómo way está of- ahora I el would paisaje live donde nearby yo the river, vivo. so Yo I'd vivo be cerca del río, skiing así que normalmente or estaría walking by the esquiando river. o Minus paseando. 10 maybe now. Hará unos menos 10 grados ahora mismo. And this is Rovaniemi, another Esta town es up Rovania, in the northern Finland. otra Have ciudad any of en you el norte been de to Finlandia. ¿Alguno ha Finland estado en ever? Finlandia? ¿Alguno ha estado en Yes. Finlandia? Sí. Even in Keropudas. ¿Y en Someone has Keropudas? been in ¿Alguien? Keropudas? ¿En No. Keropudas? No. In Rovaniemi. Okay, ¿Y en that's- Rovaniemi? I come Muy bien. originally from Pues yo Rovaniemi. originalmente soy de Rovaniemi. And this is Y a esta place where es I, un lugar this Christmas donde estas Navidades always have a Christmas bueno, sauna. siempre hay una people sauna in Finland. navideña. Todo el mundo And en then Finlandia after tiene una that, sauna you can navideña. dip Y yourself. después de la We sauna don't have this nice nos sea to metemos. Nosotros no tenemos el swim fantástico like mar in que Spain. I tienen think vosotros we make a España. hole in the ice Así que lo and que we- hacemos es un agujero en el hielo in the cold water after y the nos sauna and back to sumergimos en sauna. el agua fría tras la So this is sauna. Así que mentality up there. esta es la mentalidad que tenemos. I've been there. Yo ya me he metido una vez, varias veces, vamos, You can- en ese you can agua try. helada. Podéis probar un día. And this is fishing. Y aquí pescando. This is really nice if Es sun is shining. divertido you can cuando fish el and have a sol bit of luce y se puede sandwiches and pescar coffee and- e intentar you get your recibir meal. algunos de los rayos del sol y comer, Okay. tomarse un café. And just before I get into Y the antes team, de I, hablar del tell a equipo, little bit what I'm going me to gustaría tell hablar this un morning. poquito de... Voy a resumir discuss with de lo you. que voy a hablar aquí hoy, So, esta mañana. It's I need to tell you because I Tengo que understood contaros that many esto of you porque he know entendido que almost nothing about open dialogue. muchos de It's vosotros new no thing sabéis for nada you, del diálogo so I abierto, es algo need to nuevo. tell Así something que about the me dijeron que origins, tenía que hablar un poquito del development of origen open dialogue. y el desarrollo del diálogo abierto. Maybe if we have time, Quizás si tenemos for the tiempo, research slides luego too, but if podemos not, all hablar of un this poco de information, if investigación, someone pero is si no, interested, you can get tendréis from esta Iván información or que from podréis recibir también Sarah, de Iván o or I can Sara send you can have o an que yo os email list. puedo mandar. And then what por I correo would like to electrónico. concentrate Y is, lo que me gustaría open dialogue concentrarme también son los principles, ways of principios del talking diálogo and abierto, listening. las formas de hablar y That's the main escuchar. thing. Eso es lo principal. But
Now, before I just check. Yeah. Okay, maybe Bien. this one too. Pues quizás estaba mirando las diapositivas para ver de The cuál os iba a history hablar. of the development of open La dialogue historia del approach is desarrollo not an del enfoque de objective diálogo one. abierto no es It's una our historia story, objetiva, es nuestra influenced by historia our own influenciada por contexts nuestro and propio experiences. contexto y nuestras propias One experiencias. of the most important Una de things las cosas affecting más our importantes que choices afectan has been nuestra our feelings elección of ha sido comfort and nuestra discomfort. sensación de lo que es cómodo y lo que es incómodo. Open dialogue is not a strategy, Este enfoque no es una nor estrategia, a technique, ni no es but una a way of técnica, thinking es una and forma de relating to other pensar y de people and the world. relacionarnos con otros y con el mundo. It's basically a set of values Es and una then it serie de comes into valores practice. y luego que se implementan en la Practice práctica. came first, Primero theory empezó and la práctica y la explanations teoría, later. las explicaciones llegaron después. It's a process of Es trial totalmente un and proceso error. de prueba y error. Yeah. But now before getting to... Pero ahora, Okay, I can maybe see you quickly, wait. bueno, un momento. I just go through these slides quite quickly. Voy a pasar rápidamente por It's, estas just you have the diapositivas, idea simplemente about the para que area. tengan una idea de la zona. Being very monological here. Es todo un monólogo esto. Forest industry, Por paper ejemplo, and bueno, pulp, pues esta steel zona industry, tiene las siguientes agriculture, industrias: industria tourism, forestal, de papel, de pulpa, de acero, there is a agricultura, big snow turismo. castle, for Hay, por example, ejemplo, and un the castillo Swedish de nieve border. enorme It's a, y la frontera double sueca, town. There is a town called hay Haparanda, which is una in the zona, Swedish una, side, and Tornio, which is in the Finnish Tornio side. está en el So we lado can have sometimes finlandés de la even clients frontera from the y other estamos country. justo al So lado de la it's a frontera con special Suecia, así que sí que es una situated. zona especialmente ubicada And here are the towns. You can see por su cercanía a Suecia. how Y aquí very pueden ver different it's otras from Madrid. zonas, pueden You ver know, lo when I diferente start que es my de Madrid. morning in Cuando yo Tornio, I can see no comienzo mi people. I mañana try en to Tornio no veo a start my nadie. car in the cold Intento weather, arrancar el coche forest, en river, and el here the frío metro full of people, y solo hay very bosque different. y río. Y But I aquí think pues people, tenemos una ciudad con on the metro, people transporte, level, I gentes, suppose pero there yo are creo que same a nivel challenges, personal las same personas things siguen going siendo iguales, enough. los problemas siguen siendo los mismos y los retos siguen siendo los mismos. So just to give you an overview, this is a Bueno, bit simplemente boring para daros stuff, but una idea, aunque son cosas just to que get an quizás idea for you. os aburran un poco. Municipalities provide primary Las healthcare municipalidades and son las que social services. proporcionan los Healthcare servicios districts are sociales the bigger y districts de funded by sanidad. municipalities. Y los distritos University hospital de districts, atención sanitaria son they look after the most financiados por estas demanding healthcare. municipalidades. Los hospitales, bueno, pues esos son los que tienen que dar And in una Tornio, there is a atención psychiatric sanitaria clinic más where I work, difícil y en la crisis universidad clinic and general y hospital bueno, y en la zona donde yo trabajo pues tenemos clinic una clínica 30 psiquiátrica de beds. Tornio, And then una for crisis children clínica en el and hospital de adolescents, Querópodas con there's 30 only camas. Para clinics, niños not tan solo ward. hay clínica, no hay We un just, look pabellón after them at de ingreso. homes and in Normalmente están polyclinics. en sus casas y And this is the vienen a la amount of visita personnel. If ambulatoria. you look for the Y este es 65,000 más o menos people, inhabitants, and this el número de large personas que workforce. tenemos, 65.000 habitantes y estos trabajadores que pueden ver aquí en la lista. And these are the people we work with. Estas son las Health personas con las que centers in trabajamos, los centros de sanidad de social las service, municipalidades, child welfare, alcohol and servicios drug clinics, sociales, de bienestar de infantil, police. agencias de What we are empleo, trying también to work clínicas de together, alcohol not side by y side. drogas. E intentamos trying to trabajar make a real juntos todos, work no together. de forma But before paralela. getting here, Pero I, antes de comenzar con esto, do you have some ideas no now, sé si Sarah? tienes ahora algunas What ideas, it was a Sara, bit of this, structure. de la estructura. Maybe you can use your earphones. Creo que es importante que tengamos una idea de cuál es el contexto en el que se desarrolla el diálogo abierto, pero me preocupa que las personas puedan pensar o que podamos pensar que eso es Finlandia, que no tiene nada que ver con nuestra realidad y que por tanto vuestra práctica es una experiencia que está allí lejos, que es interesante, pero que no podamos escuchar abiertamente qué es lo que podemos aprender de lo que tienes que contarnos, de este proceso conjunto que habéis hecho como equipo, intentando entender desde el ensayo y el error qué es lo que más ayuda a la gente. Sorry, was there a question at the end? ¿Había una pregunta al final? No.
No, ¿verdad? Okay, yeah. Vale. Okay. Yeah, and also I think even if Sí, the y yo también creo que the amount of incluso inhabitant is different que el here, número de you have habitantes sea also these diferente, smaller aquí también communities seguro que for tenéis psychiatric care. So I comunidades think de atención open dialogue couldn't psiquiátrica, be something cuidados that is moved to psiquiátricos. another place, Así but que yo the sí que creo que values, es I think algo they are very universal que los values valores that son you valores universales, recognize. que se van a And those reconocer y que values, se van a why poder couldn't adaptar. they Y be esos valores, implemented ¿por qué no se van a anywhere? poder poner en When I was práctica en looking, cualquier I can lugar? get to this later on, but when I was De esto voy a looking at hablar people luego, here pero in cuando yo Madrid, estaba I mirando el was número de thinking, habitantes aquí en when I'm looking Madrid for people in northern y Finland, pensaba en el how número de can it be habitantes possible en that open Finlandia del dialogue Norte, yo was pensaba, created in ¿cómo va a Finland ser and not in posible Spain? We que are quite se closed pueda people, utilizar el diálogo very abierto scattered en living, Finlandia y no and aquí? here Porque you seem aquí to be living in the streets and la hugging gente each other, vive and mucho de forma I don't know muy about this cultural personal, backgrounds, what made os it. dais Maybe it was so abrazos, o sea, hard que in seguro northern que aquí el Finland. It diálogo had to abierto be funciona developed, muy bien, this open mejor que en dialogue. Finlandia, que no vemos a casi Okay. nadie. But now before getting to the slides, Pero I want antes to de share a empezar con personal las diapositivas, me story gustaría with you, compartir una historia personal con ustedes, because I think it's very porque important creo que es muy to importante not only listen to no this solo information, escuchar la but información, wanting you to sino somehow también connect with your feelings, que your memories, conectar con vuestros sentimientos, con your way of vuestras working in your memorias, everyday con life. la forma en la que trabajáis día a día. And when I was planning to come here, Cuando maybe planifiqué over mi a month viaje ago, I aquí, was hace ya un sitting mes más o down and menos, estaba writing sentada down what I find escribiendo important in lo open que yo dialogue way of consideraba working. importante en la Because you know, in forma everyday de work, trabajar de diálogo there are abierto, porque sabes frustrations, que en todos los tiredness. I don't all trabajos the time hay jump with the frustración, joy that, oh, cansancio. I'm Yo no working in estoy this siempre open dialogue place. contentísima Of saltando course, diciendo qué it's fantástico sometimes trabajar con el enfoque de frustrating and diálogo hard abierto, ¿no? also, A but veces then es I try to frustrante, es concentrate to see difícil, what pero are intento the things that I concentrarme y ver really, cuáles son really las like in cosas our que way of realmente me working. What gustan are the en la forma important en la que values trabajamos, cuáles that son I los would like valores to share with you. importantes que quiero And compartir. then there came a memory from long ago. Y luego I me didn't vino know, a I mente una wasn't conscious memoria about this memory. y yo no era It's muy about 20 consciente de esta years memoria, ago, una memoria de hace, un even recuerdo de hace more, 20 when I años o was on my incluso más, 20s. cuando yo tenía I unos was a 20 psychology años. student in southern Era Finland estudiante de psicología en el and sur de in a Finlandia, town called Turku. ya en un sitio Maybe llamado someone Turku. knows. No sé And si lo my conocéis. parents were living Mis up in the padres northern vivían en Finland, el in norte de Rovaniemi, Finlandia, en and Rovaniemi, my mother had y got mi madre this somatic disease. tenía una enfermedad And then somática, with that, she was on her 60s then, in tenía the unos 90s. 60 años más And o then she got menos. quite Y depressed and luego, bueno, pues se deprimió. also became, the situation came worse. Y la became situación very afraid and empeoró, feared. And empezaba a I tener think muchos now when I look miedos. back, Y ahora cuando vuelvo a there pensar could be sobre symptoms of esa psychotic época, symptoms creo in que quizás her. había She algunos couldn't move out of síntomas the house. psicóticos, And no so, quería salir de la casa. she was, at the end, she Y al ended up final in a psychiatric acabó en hospital un for a couple hospital of weeks. psiquiátrico, estuvo internada un par de And semanas. I don't know, it's not Keropuras, Y it's no lo another sé, hospital. no era And I el don't know hospital de if it's, Keropudas. Y no it was sé common that days, si era but común en esa somehow I época, think en my los father 90, pero asked yo creo que mi the padre personnel there le that could he pidió join al their personal de allí treatment si meeting. podían And intentar una then reunión he asked me and terapéutica my siblings that y could si you join nosotros also. podíamos ir. He felt a little bit Y shy about él, how can he bueno, say pues anything, quería que but fuéramos wanted nosotros, to le go daba there too. vergüenza, pero And then quería que yo y mi hermana también myself, I'm fuéramos the a la youngest of reunión 4 terapéutica children, y and yo my soy la biggest joven, brother. la más joven de We traveled 4 all the way hermanos 900 y kilometers up junto to con mis north and hermanos went to this pues fuimos treatment 900 meeting. kilómetros al norte There was y my fuimos a esta mother, reunión. father, Estaba mi padre, mi madre, psychiatrist, el psiquiatra, myself and my yo, brother, I mis think 2 hermanos, or 3 other workers. creo que otros 2 o 3 guess there were trabajadores que me psychologists, imagino social serían worker, maybe psicólogos o psychiatric trabajadores nurse. sociales o a lo I'm not mejor había sure, I estado la can't enfermera. remember. No lo sé porque no lo I can't recuerdo. remember a lot about No this recuerdo meeting, mucho de la but what I reunión, remember pero lo que sí that, recuerdo I think they did not ask any es que no nos questions preguntaron from nada. my mother. A mi They madre no le were- preguntaron we were nada. talking. My brother, father and then Realmente mi the hermano psychiatrist. y mi padre estaban And, hablando con el at psiquiatra. the end, I Y al remember final it was a woman. It recuerdo doesn't que era una mujer, make a pero bueno, difference no what importa. profession is there. It could have been any psychiatric De qué tipo de profesión tenía esa mujer, pero el médico, bueno, dijo, bueno, seguro que vamos a arreglar a tu madre en 2 semanas. Dijo, vamos a comenzar con la medicación y en 2 semanas me puedes llamar y preguntarme qué tal va.
Se acabó la reunión y yo volví al sur de Finlandia y la llamé. Llamé a la doctora a las 2 semanas y fue muy hostil, casi diciéndome, ¿por qué me llamas? No podemos contestarte de una forma tan rápida. Y yo pensé, bueno, recuerdo sentirme mal, porque ella me dijo, llámame dentro de 2 semanas, y cuando la llamé no quería hablar conmigo. Y resulta que era porque no podían ayudarla. Yo sé que era difícil porque había muchos problemas subyacentes que se habían empeorado con el tiempo y habían llevado a la situación en la que estaba mi madre ahora. Pero la forma en que reaccionó me pareció muy dura. Colgó el teléfono casi. Y luego recuerdo otra persona, no recuerdo su profesión, pero la forma en la que estaba en la reunión, estaba realmente con nosotros, vio lo triste que estábamos y como que sintonizó con nosotros. Era una persona muy sensible. Y creo que él no mencionó nada durante la reunión, o no recuerdo. Pero esta historia la intento resumir, pero quería compartirla con ustedes para demostrar lo que es ser un paciente, un cliente, un familiar que está bajo cuidados psiquiátricos y cómo nos gustaría que nos tratasen en esa situación, cómo nos gustaría que nos respetasen o nos escuchasen. Y por eso ahora quiero que piensen que quizás en vuestro propio idioma sea más fácil. Quizás aquí en grupos de 3 os podéis sentar o hablar. Os doy 10 minutos. No tenéis que contar la historia más terrible de vuestra vida, pero sí que intentad pensar en una situación en la que vosotros, o un cliente, o un paciente, o algún familiar, o alguien, no tiene que ser cuidados psiquiátricos, pero en cualquier otro tipo de servicio en el que ustedes eran pacientes o clientes, y el momento en el que os sentisteis dolidos por la forma en la que fuisteis tratados, a lo mejor podéis compartir esa experiencia en grupos de 3. Pensar en los elementos que os hacen pensar en cómo podéis ser, por qué os sentisteis dolidos, o cómo os gustaría que os hubieran escuchado. A lo mejor que os hubieran escuchado, a lo mejor vosotros mismos no pensáis en nada, pero algunos de vuestros compañeros que están a vuestros lados sí que pueden pensar. ¿Y cuáles son los aspectos que podéis pensar en por qué os sentisteis dolidos cuando vosotros erais el cliente o familiar del cliente, del paciente? ¿Y cómo os sentisteis? Si os sentisteis escuchados o no, dolidos o no. Y quizás podáis pensar en este recuerdo. Os voy a dar 10 minutos, 5 a 10 minutos, para que intentéis compartir con vuestros colegas en vuestro propio idioma, y luego no vamos a poder compartirlas todas las historias, pero quiero que quizás al final compartamos algo. Pero realmente el objetivo de este ejercicio es que penséis en esta idea. Así que, por favor, hablad los unos con los otros 5 o 10 minutos sobre alguna de estas experiencias que hayáis tenido en pequeños grupos de 3. There might be a lot of conversation going Pueden on. haber muchas conversaciones. Veo que estáis hablando mucho, pero si por favor podemos seguir y reanudar. Quizás las ideas pueden continuar en nuestra mente y esperemos que también en vuestro corazón, que podáis seguir con esas ideas que han evocado las historias.
Pero como normalmente, bueno, tenemos aquí a Sara, normalmente trabajamos en pares, incluso en grupos más grandes, intentamos tener un diálogo, pero no sé, ¿cuántos seréis aquí? ¿200? Y solo hay una pequeña mesa. Es más difícil hacer un diálogo desde aquí hacia allá. Así que he estado buscando una manera creativa de que pudierais hablar en vuestro propio idioma además y compartir de esa forma y tener un diálogo. Quería demostrar con este ejercicio cómo se siente uno cuando se siente respetado en cualquier tipo de situación de tratamiento o cuando nos sentimos dolidos y escuchados comparados con cuando no nos sentimos escuchados. Y creo que también esto es una experiencia interesante. Pero bueno, espero que al final haya tiempo para una pequeña conversación. Si alguien a lo mejor al final quiere compartir algunas ideas, esperemos poder tener tiempo. Pero ahora siguiendo con las diapositivas y los orígenes del diálogo abierto, se necesitaba un enfoque adaptado a las necesidades. De hecho, en Turku, donde estudié psicología, al sur de Finlandia, una persona llamada Yrjö Alanen, y hablaré más después de este enfoque basado en necesidades o adaptado a las necesidades. Realmente lo que él decía era que no podemos tener, ¿cómo diríamos? Pues un estándar de tratamiento antes de ver a las personas. Cada vez que tenemos un paciente tenemos que intentar adaptarnos a él, a sus necesidades, al tipo de profesionales que necesita, al tipo de ayuda que necesita. Y es más o menos lo que decía Yrjö con este enfoque adaptado a las necesidades. El diálogo abierto originalmente incluía terapia familiar, perspectiva de la red social y psicoterapia psicodinámica. Y luego también tiene una parte de procesos de reflexión. También hablaré un poquito más de ello después. Un enfoque colaborativo, una terapia narrativa. Y aquí es la misma diapositiva, simplemente una foto de Michael White. Es australiano, Michael White, que es el padre de la terapia narrativa. Quizás alguno de ustedes lo conozcan. Pero ¿cómo comenzó todo este enfoque en el norte de Finlandia? Bueno, pues fue a mediados de los 80, casi todos los profesionales familiares, pero comenzaron a pensar en cómo podíamos cambiar un poco la forma de trabajar, en cómo se podía cambiar un poco la forma de trabajar. Querían cambiar la forma en la que se hacían las admisiones de pacientes, porque bueno, yo era una niña en esa época, pero creo que la esquizofrenia y la nueva psicosis y la esquizofrenia era muy común en esta zona de Finlandia. Y entonces los profesionales empezaron a pensar cómo podían tratar a las personas antes de la hospitalización para que hubiera menos hospitalizaciones. Entonces, bueno, había muchas formaciones, a todos los miembros del personal se les ofrecía terapia familiar, es decir, no tenían que pagar por ella, etcétera. Y este fue un principio que adaptaron y que se dieron cuenta que era muy importante en las situaciones de crisis. Y se intentó adaptar la ayuda a las necesidades específicas de cada paciente y cada familia.
La actitud psicoterapéutica se ofrecía en todos los tratamientos, en todo tipo de contexto. Era necesario entender primero qué es lo que había pasado, qué era lo que le estaba pasando al paciente y a otras personas importantes para el paciente. Y este principio era subyacente durante todo el proceso de tratamiento. Realmente era un esfuerzo entender en una posición como desconocedora. Por supuesto que somos profesionales de este campo, sabemos muchas cosas sobre los desafíos de las enfermedades mentales, sabemos mucho de muchas cosas. Los médicos saben de la medicación, los trabajadores sociales saben de sus cuestiones, etcétera. Pero en la reunión de tratamiento lo que es importante es estar también sin saber, sin conocer, porque somos desconocedores del contexto de la familia, del paciente. Necesitamos que ellos nos expliquen qué es lo que está ocurriendo, que nos ayuden a entenderlo. Y esos son los principios fundamentales que también están traducidos al español aquí a la derecha. Y casi todas las diapositivas también están en español. Hay un psicólogo español que lo ha traducido. Se necesita. Los principios fundamentales son la ayuda inmediata, una perspectiva de la red social, flexibilidad y movilidad, responsabilidad, una continuidad psicológica, tolerancia de la incertidumbre y diálogo. Creo que ahora podemos entrar en más detalle en cada uno de estos principios. Creo que los principios más importantes serían la tolerancia de la incertidumbre y el diálogo. Creo que ellos serían las piedras angulares en las que se basa todo. Y también, en nombre del diálogo abierto, en el mismo nombre aparece la palabra abierto. Yo creo que en esa palabra abierto tiene que ver con la transparencia de la planificación terapéutica y de los procesos de toma de decisiones, que tienen que tener lugar en el momento en el que todos estemos presentes. Hay que intentar evitar, por supuesto que claro, todos hablamos con compañeros y preguntamos, bueno, ¿qué te pareció esta situación, etcétera y tal? Pero intentamos evitarlo, por lo menos lo más posible, y no tomamos decisiones sin que las personas implicadas estén presentes. Pero ahora entremos a la forma práctica de nuestro trabajo. ¿Qué es lo que significa ayuda inmediata, por ejemplo? Bueno, pues tenemos un teléfono abierto, una línea abierta 24 horas al día. Siempre hay una persona para coger el teléfono. Y a mí lo que me sorprendió, bueno, llevo 3 años trabajando en Kerápodas. Antes trabajé en el centro familiar en la ciudad de Torneo, pero que sí que tiene mucha influencia de Kerápodas, así que ya conocía el sistema. Pero cuando empecé a trabajar en la policlínica, una de las cosas que me sorprendió fue que incluso las enfermeras psiquiátricas más profesionales eran las que contestaban al teléfono. No era la secretaria o el secretario el que cogía el teléfono y tomaba nota. No, eran las enfermeras psiquiátricas las que respondían al teléfono. Y comencé a ver ya desde el inicio que había mucho juicio, mucho conocimiento. Había una enfermera experimentada que era la que respondía al teléfono y personal conocedor. Así que si alguien llama a la policlínica psiquiátrica aguda, siempre se te va a responder el teléfono. No se te van a decir, bueno, ponte en espera o espera que te paso con otra persona. No, siempre hay una crisis cuando alguien te llama a este tipo de policlínica. Así que al teléfono también te toman en serio, piensan que es una crisis.
Y si es necesario, el primer encuentro se puede organizar en 24 horas. Y también siempre hay una crisis, como decía, cuando uno se pone en contacto con el psiquiátrico. Y esta crisis hace que el cambio sea posible. Si uno llama y tiene que ponerse y le ponen en espera o tiene que esperar 2 o 3 meses, pues para cuando pasen 2 o 3 meses ya la situación es totalmente diferente y quizás, dependiendo de la situación, el resultado pueda ser que estés en una situación mucho más crónica. Y no necesitamos que se nos hagan derivaciones por escrito, es decir, que nosotros atendemos a la persona que nos llama, no tiene que venir el médico o no nos tiene que venir una derivación de otro médico. La persona que responde al teléfono, no sé, ¿tú te acuerdas del teléfono? Sí, recuerdo las llamadas. Recuerdo mi sorpresa también cuando recuerdo la sorpresa de que no había pacientes en la policlínica, sino había un profesional en un lugar esperando una llamada para poder, ¿no? para empezar a trabajar. Estamos acostumbrados aquí a que hay una policlínica llena de personas esperando a ser atendidas y me llamó mucho la atención. Sí, es lo que yo pensaba. Parece muy sencillo, pero sí que hay una gran toma de decisión y una gran voluntad y conocimiento por detrás de todas estas cosas prácticas. Por ejemplo, el de que haya alguien respondiendo al teléfono. Una de las cosas principales, una de las labores principales de los enfermeros es que uno de ellos esté al lado del teléfono. Sobre el primer contacto, esa llamada, hay unas preguntas. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Quién sabe que tienes estas preocupaciones? ¿Has estado anteriormente en contacto con nuestros servicios? ¿Hay peligro de que te hagas daño a ti mismo o a otro? ¿Estás durmiendo? Porque ya sabéis los trastornos de sueño que hay cuando uno está preocupado. También lo urgente que es la situación. A menudo el que responde al teléfono dedica mucho tiempo al teléfono, a esa llamada, a intentar entender realmente la situación y lo urgente que es. Y al hablar de una forma, cuando hablas de una forma terapéutica y teniendo tiempo a escuchar, pues ya estás ayudando de alguna forma. En la llamada ya estás ayudando y hay gente que puede decirte al final, bueno, yo puedo esperar una semana, puedo esperar 2 semanas o creo que voy a hablar con mi hijo en casa. Otras veces no, otras veces la situación es tal que hay que actuar inmediatamente. Y las personas que llaman, bueno, pues se les pregunta a esas personas a quién se debe invitar a esa primera reunión y dónde debemos reunirnos, porque quizás puede ser la reunión en la policlínica, pero también puede ser en el hogar, puede ser en la escuela, puede ser en el lugar que sea más apropiado. Y luego cogemos el número de teléfono de la persona y le llamamos lo antes posible y se lo decimos, te vamos a llamar lo antes posible y no le decimos al paciente, pues tienes que llamar a este otro número dentro de 2 horas. No, nosotros somos los responsables, somos los que cogemos el número de teléfono e intentamos llamar lo antes posible. Es un trabajo duro, de hecho, dedicarse a responder a estas llamadas. La red social es necesaria. La familia y la red social se les invita a asistir a las reuniones desde el inicio. La familia y la red se consideran recursos, no objetos de tratamiento. Creo que a menudo, si tenemos un paciente, como por ejemplo yo la semana pasada o hace 2 semanas, tuve una paciente, una señora de una edad de unos 55 años. Había dejado de tomar la medicación, estaba teniendo desde hace un año neurolepsia y estaba bastante paranoica,
incapaz de vivir en casa, le daban miedo estar en casa con su marido, el marido estaba muy cansado, estaba pensando incluso el marido que quizás había llegado el momento de hospitalizarla, la hija no podía ocuparse de ella, el marido estaba cansado, pero tuvimos esta reunión de lo que llamamos la reunión de red social. Para empezar estaba solo la hija, porque ella estaba tan... Bueno, ella tenía miedo del marido, tenía sospechas sobre su marido, así que no quería... Le preguntamos si podía venir alguien y ella dijo, bueno, pues mi hija, de unos 30 años. Vino la hija y estaba la enfermera psiquiátrica, yo estaba allí como psicóloga, estaba el médico, la madre y la hija, y hablamos de la situación y hablamos de las razones por las que había dejado de tomar la medicación. Y la hija dijo que se sentiría mucho más segura si la madre tomara su medicamento, porque tenía mucho miedo ante esa situación. Y se acordó de que también iba a venir el marido al día siguiente. Vino el marido al día siguiente y él decía que estaba harto de la situación, era una situación muy diferente con él. Y en esas dos reuniones, pues se veía que ella podía volver a casa, que ahora se sentía más segura con el marido, se había hablado mucho de sus temores y que se podía hacer en casa para que ella se sintiera mejor, más segura. Entonces, todo el sistema familiar, digamos, que estaba más segura y ella no tenía que ir ya atender ir al hospital. Así que era realmente un recurso muy importante. La familia es muy importante para crear un entorno de seguridad para las personas en ese estado de estrés. Pero a veces no es un recurso, a veces las personas quieren venir solos y eso también puede ser. Eso también vale. Porque eso es un enfoque basado en las necesidades. Flexibilidad, movilidad, la respuesta se tiene que adaptar para encajar a las necesidades cambiantes y específicas de cada paciente. Y las reuniones para el tratamiento se organizan lo más según la necesidad, con la frecuencia necesaria. También el lugar de la reunión se selecciona de forma conjunta y de alguna manera, pues un milagro siempre es posible organizarse de alguna manera, de la mejor manera posible. Eso es una de las casas de los psiquiatras. Creo que él es buen jardinero, él vive ahí. Y entonces hacemos visitas a casa si se desea, si el paciente lo prefiere. Y eso me gusta a mí también, porque si cuando vamos a la casa de alguna persona, estamos en la policlínica es diferente. Siempre eres un profesional y siempre estás con tu entorno profesional y una jerarquía de alguna manera. Pero cuando vas a la casa de alguien, estás como de visita. Estás en su entorno y la situación es totalmente diferente. Y las personas también se portan de una forma muy diferente en sus propias casas, en esas visitas. Puedes comprender mejor de dónde son, cómo es su vida, su entorno personal. Y eso necesita tiempo para organizarlo. No siempre es posible hacer las visitas domiciliarias. Hay una cuestión de responsabilidad también. En el diálogo abierto se contacta primero una persona y según esa persona pues va a ser el responsable de organizar esa primera reunión. Así que intentamos evitar decir, uy, yo no puedo, por favor vete tú. Si la persona que haya sabido del caso primero es la persona que se contacta y que organiza esa reunión.
cuando sea posible. Y también evitamos las referencias a otra autoridad. Pero a veces podemos pensar, bueno, puede haber un problema importante de abuso farmacológico, de alcohol. Puedo pedir a otro trabajador de otro centro en la ciudad, no sé cómo se llama exactamente, bueno, los especialistas en problemas de alcoholismo, y ellos pueden venir también en la reunión para evaluar mejor la situación, porque esa persona puede necesitar ayuda específica para ese tema. A ver, continuidad psicológica. El mismo equipo tiene que encargarse de todo el proceso en cualquier caso. Porque si cada vez que tratamos tenemos que... Muchas veces hay una situación vulnerable, muy doloroso, y hay que contar esa historia varias veces. Para el paciente no es bueno tener que repetir ese dolor y expresándolo en voz alta. Yo creo que es contraproducente y muy duro para el paciente o cliente, como se podría llamar, y no nos da continuidad aquí. Intentamos evitar esa repetición. Esta es una diapositiva donde voy a parar un momentito. A ver, principios claves, incertidumbre. Me gusta esa imagen. Muchas diapositivas son un poco aburridas, pero me gusta esa con las manos abiertas, porque demuestra una incertidumbre quizás. Lo más difícil, pero lo más importante. Creo que es difícil para los pacientes y también para nosotros como profesionales. Queremos una solución rápida para sentir que hemos hecho nuestro trabajo. Y queremos dar cosas específicas, concretas, sobre el medicamento, la medicación, el hospital, todo, y ya está arreglado todo. Pero yo creo que la idea aquí es que tenemos que parar un momento y decir, no hay que tener tanta prisa para llegar a un diagnóstico, a una medicación, hospitalización. Sí que podríamos dejar un poco de tiempo para nosotros como profesionales, para pensar en esos temas. ¿Qué es lo que va a resultar de todo ese proceso? Yo creo que para mí es básicamente el punto más importante, pero también lo más complicado. Por supuesto, todos necesitamos cierto nivel de seguridad y es difícil aguantar esa incertidumbre, esa ansiedad que se siente. Pero estas charlas de reflexión nos ayudan a tolerar esa incertidumbre, esa reflexión a través del diálogo entre los pacientes y los profesionales. Esa charla reflexiva, o sea, con los profesionales en la reunión es muy positivo. Y sí, una forma de crear la seguridad a través de la reflexión, para que las voces que nunca se hayan oído, quizás las voces silenciosas, las voces internas, las voces exteriores en la situación familiar, las cosas que nunca vas a decir, que no quieres decir porque tienes miedo a decirlo, porque suena mal o es demasiado doloroso. Hay que oír esas voces. Y eso es nuestro deber como profesionales, que tenemos que tener la sensibilidad suficiente como para escuchar esa polifonía, todas esas voces que pueden gritar, que puede ser una persona muy nerviosa que grita o una persona que habla con voz baja. Si podemos soportar esos silencios, también pueden significar mucho. Esos silencios muchas veces antes de
algo muy importante. Puede ser antes de una declaración, porque si paras antes el silencio y dices, bueno, vale, vamos a seguir, no va a salir esa declaración tan importante. Así que hay una posibilidad muy importante cuando las familias están en un punto de crisis, muchas veces paran e intentan crear un tratamiento seguro, la situación más segura posible, para que todo el mundo se siente que que se les ha oído. Pero a veces nos dirigimos el uno al otro dentro de nuestro campo profesional con una transparencia, porque yo pienso, estoy muy preocupada sobre este paciente. Yo voy a mi colega con Sara, por ejemplo, yo digo, yo tengo mucho miedo a que yo creo que él está planificando hacerse daño. Yo tengo ese pensamiento. ¿Tú piensas lo mismo? Esa sensación, podemos seguir hablando juntos y el paciente puede estar escuchando. El paciente, ante un nuevo paciente, podemos decir, escucha, nosotros vamos a reflexionar juntos y queremos expresar en palabras lo que sentimos y lo puedes aceptar o lo puedes rechazar. Es una charla no profesional, sino muy lleno de reflexiones. Es dejar las ideas abiertas. Es expresar nuestras sensaciones y si no, lo puedes saltar, le decimos. Ahora tengo que buscar, si tenemos tiempo, tengo algo muy positivo sobre esa cuestión de incertidumbre. Creo que está en mi bolso. Voy a cogerlo. Sí, a ver. ¿Conoces estos elementos claves? Sí. Tenemos Jaakko Seikkula, que es un investigador que lleva desde los 90 investigando esta técnica de trabajo y ahora sigue una nueva investigación encima de esta investigación anterior para profundizar mucho y ha presentado estos elementos claves del diálogo abierto. Él dice que tolerar la incertidumbre es uno de los 7 principios básicos del diálogo abierto. Es un punto clave de la práctica con los pacientes. Hay que tolerar la incertidumbre, que es el centro del diálogo. Es un elemento específico que define los demás elementos. Y primero, como estaba reflexionando, siempre hay elementos únicos en cada crisis. Muchas veces intentamos llegar a conclusiones rápidas, diagnóstico, medicación, pero es demasiado rápido todo eso. Hay que evitar eso. La idea principal de que tienen que tener los profesionales en la mente es comportarse de una forma para incrementar la seguridad para el paciente, el entorno familiar y toda la red social. Con ese mismo espíritu, el punto como el comienzo de esa reunión de diálogo es que todos en la reunión son importantes, sin condiciones. Todos los participantes. No sugerimos que sepamos más que los que estén hablando en cada momento sobre sus experiencias. Yo creo que esta posición es un cambio de dirección muy importante para los profesionales, porque pensamos que deberíamos interpretar el problema y encontrar una intervención que contradice o afecta, trabajar en contra de los síntomas que están afectando al paciente y a la familia. Es un cambio muy importante de dirección, de enfoque. Yo creo personalmente que
bueno, yo tengo muchas teorías en la mente, cuál es el problema de este paciente, qué está pasando en su mente, y lo hacemos nosotros en cualquier cosa. Pienso sobre mi marido, él está haciendo esto de una forma, esto quiere decir esto, o mis niños, qué están haciendo y por qué. Es la naturaleza humana, pero intentamos evitar en el campo profesional decir, esto es la verdad, lo que yo pienso es así, y usted está aquí y tiene que hacer esto, lo otro. ¿Cómo podemos saberlo exactamente? No, creo que hay que tener más coraje y decir, yo no lo sé, no pasa, no piensa, o no quiere, no es que no tengamos esa experiencia, conocimientos, experiencia de vida, tenemos nuestras propias experiencias en la psiquiatría, probablemente por nuestro entorno familiar, pero podemos ser capaces de decir que no sabemos y dar espacio a esas personas y entender su situación específica y dejar paso, esperar para saber. Y bueno, yo quería también que ustedes tuvieran tiempo para hablar entre todos y conmigo. Y aquí hay elementos de diálogo. Eso sigue después de la misma idea, que podemos hablar de todos los temas, incluso los temas muy complicados, temas espinosos, digamos, expresar todos los sentimientos. Todo el mundo tiene la oportunidad para hablar, para sentir daño. Ninguna voz es mejor que otra. Ninguna. Y tenemos que escuchar a lo que dicen los demás. Todos. Y yo creo que eso incluye toda la información, también no verbal, toda esa información no hablada, esos silencios, estos gestos corporales, esos sentimientos, ese lenguaje corporal, por ejemplo, porque podemos tener un sentimiento, una situación, una especie de lo que se llama insight, o tenemos esa sensación de sentir miedo o enfado. Y muchas veces en nuestro trabajo terapéutico podemos utilizar esa sensación y podemos decir, yo no sé, porque en ese momento sentí mucho enfado cuando estaba escuchando lo que decías. Y ¿tú lo sientes también? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Compartir de forma abierta, de forma transparente lo que estamos sintiendo. Así que reflexionar sobre las dudas, sus propios puntos de vista y sentirse preparado para hacerlo. Nadie tiene la verdad absoluta. Necesitamos compartir, pensar, reflexionar de forma colaborativa y sentir responsabilidad por nosotros mismos y los demás. Y yo creo que trabajar de esta manera, como he explicado y que he intentado compartir con vosotros, yo creo que en nuestro centro necesitamos mucha seguridad, sensación de seguridad entre los profesionales, que vale no saberlo todo, que vale decir que se puede no decir nada en una reunión, mantener el silencio, y eso no es malo. Yo creo que es una cosa enorme tener este tipo de forma de pensar. Y confianza entre los profesionales, entre el equipo. Bueno, pues yo creo que hay un principio número 1 del 1984. No se puede hablar de los pacientes o las familias si no están presentes. Así que no sé cómo suena a vosotros. No lo sé. Vamos a verlo. Eso podría ser una cosa muy española, aceptado en España. ¿Cómo suena esto? Lo que sería, no estás permitido, o sea, no se permite hablar de los pacientes o las familias si no están presentes. Tiene que ver con no tomar decisiones sobre la gente
tiene que ver con no tomar decisiones sobre la gente, sobre las personas con las que trabajamos, sin contar con ellos, sin que ellos estén delante y sin que haya una discusión abierta sobre lo que todo el mundo está considerando sobre la situación. También decías antes que hay veces que compartís y que es importante entre las personas del equipo cómo sentís con respecto a las situaciones que estáis viviendo con un grupo de personas. Yes, yeah. Yeah. Yeah, but in our work team, En nuestro trabajo, en nuestro when the equipo, young cuando workers aged los 20, they jóvenes come, trabajadores they say that, profesionales de "Why, 26 has it been años, before like this, that you were talking antes about era así, patients se and hablaba others mucho when de they los were not pacientes present? It's already cuando no, such a no estaban presentes, everyday thing that porque les it's parece not tan about normal talking ahora about having meetings behind tener closed door without the reuniones detrás patients. de It's such unas puertas cerradas en los everyday thing pacientes, that, but que parece, porque even es una cosa muy near normal, towns, claro. I think in northern Finland, in En other el parts of norte de Finland, it's Finlandia y very otras common partes still de Finlandia that there are sigue even siendo muy these set común up meetings about que people's life se situations monta without una those reunión people being sobre present. la situación de And I think there is something las quite even vivencias y funny la about vida it, de un quite paciente strange sin to ese like paciente presente. in my Y idea. a mí me parece, personalmente me parece muy raro, muy extraño. Okay. Bien. How does our work look Bueno, like? ¿qué aspecto tiene nuestro trabajo? But to go back, not to be Para hypocrite. I don't want to Bueno, be no, hypocrite no either. quiero ser un Of course, hipócrita. I was saying that before too, that of course Yo decía of antes course we talk about que, por patients supuesto, and hablamos families, de and los there are many pacientes, las bring up familias, feelings and y ideas, hay and we share muchas that. cosas que But we hacen try to do surgir it in the ciertos way that we sentimientos, don't decide pero things intentamos no behind decidir nada those people's, sin la presencia de esas without personas. those people. O sea, no But tomar maybe la after decisión sobre ese work paciente, pero situation, you need después del to trabajo, pues claro que share tenemos things with que your compartir las colleagues, how cosas you feel con about los it, and colegas, qué te what ha do you think about it. parecido, qué Part of the sientes. work, Eso part es of the una parte supervising de also. nuestro trabajo de supervisión, digamos, Okay, here are o de maybe a little bit the same seguimiento. things we Yo creo que aquí saw tenemos already las in the cosas slides. que, bueno, ya hemos Crisis orientation comentado, from the la start, trying to orientación de keep things crisis, open. There's mantener las always a cosas huge abiertas, possibility for change in the transparencia. crisis. Siempre hay When there's a crisis, then grandes people are more posibilidades de open to cambio, porque en una change situación de crisis la gente things. acepta mejor un cambio. And I don't know if it's in many No sé places si esto ocurre like this, en but muchos we don't lugares, need pero written nosotros referral, necesitamos una and we referencia, are una not doing derivación that to other escrita. places. No lo estamos haciendo con otros centros. Okay. Bien. I think we kind of Yo creo que I look way voy a ver si hay algo because más. I think we can save some Yo time creo for que discussing, podemos so I try tener to un poco de skip some tiempo of para these, hablar entre todos, para el debate. Así que me voy a saltar unas diapositivas. Okay, I told already Bien, about this pues he phone hablado ya de thing, so I don't del go el more teléfono, into de la that. técnica del But the teléfono, team around the y el new equipo client is alrededor del a cliente nuevo, pues case-specific team. es If it un seems that equipo específico centrado en ese social paciente, work is caso por needed, then we caso. try to organize Si it that necesitamos un way. trabajador We social, mostly pues work lo at hacemos least de in esa manera. pairs, so there are at Trabajamos least two en grupos workers, de even if there dos, will hay be only por lo one menos dos patient trabajadores, in the first aunque meeting. sean But solamente there un can be even paciente. three, Pero four podemos tener workers. There 3 can o be 4 doctor, profesionales que pueden ser social worker, médicos, psychiatric trabajadores nurse, sociales, enfermeras occupational therapist, psiquiátricas, and then the family. So personas they can be en quite big meetings. trabajos, terapias ocupacionales, etcétera. Puede haber Home 4 o visits 5 from the start personas. if it's Visita possible, a casa, or in other visita natural environment. domiciliaria o otro entorno natural. Teamwork, shared Intentamos responsibility. una responsabilidad compartida I entre think that todo el helps equipo, que es with the importante. Eso uncertainty thing. ayuda That when en there's la a cuestión de team, the incertidumbre, porque responsibility is tenemos un shared, equipo, then we can se kind of comparte esa hold on the responsabilidad difficult y situation podemos together. manejar mejor una situación And complicada si lo psychiatrists have hacemos a role as juntos. a Los consultants, psiquiatras because in también Terrapolis we don't son have as many consultores, porque psychiatrists nosotros no as we tenemos would maybe tantos need to have,
psiquiatras, quizás necesitamos realmente más, pero las enfermeras psiquiátricas tienen tanta experiencia, en mi experiencia, tienen una buenísima formación y ellos tienen muchos conocimientos sobre muchos aspectos diferentes, así que están en equipo, ellos o ellas. Podemos tener reuniones de durante muchos meses antes de incorporar un psiquiatra, porque ellos no tienen tanto tiempo, quieren estar en el proceso, pero muchas veces el caso es que vienen más como consultor, consejero, cuando se habla sobre la medicación, hospitalización o baja por enfermedad, etc. Así que ellos son miembros del equipo, pueden estar 1 hora, hora y media, también reflexionan, hablan. El psiquiatra no siempre tiene un papel de venir a decir qué es lo que tenemos que hacer. La idea es más juntarse dentro de la conversación, el debate, el discurso. Bien, pues, ¿qué aspecto tiene ese grupo de trabajo? La medicación se considera como, se evita los antipsicóticos, si es posible. Tenemos mucho tiempo antes de decidir cuál es esa medicación. La idea en nuestro centro es la de no tener demasiada prisa, no adelantarnos, esperar qué es lo que podemos hacer, a ver si realmente es necesaria esa medicación. Muchas veces no hace falta si se presta atención a otros aspectos del paciente, hablar con la gente en vez de un test psicológico. O sea, llegar a los conocimientos a través del diálogo, de la conversación. Y el diálogo abierto es importante en toda organización. Intentamos tener un entorno de respeto, un ambiente respetuoso. Eso es quizás especial en nuestro centro, no sé cómo se ha logrado desde los 80. Puede haber jerarquías, pero no son muy rígidas. Yo creo que, ¿cuál es la palabra? A ver, digamos que es antijerárquico un poco. Y la reunión sobre el tratamiento es el elemento fundamental, un lugar para planificar, organizarnos y hablar de las pautas generales. Es un sistema de debate siempre utilizando el diálogo. Esa es una foto tremenda, una diapositiva horrible, pero se puede imaginar cómo funciona todo, primer contacto, luego hay distintos caminos. Vamos a pasar, este es mejor. Lema, ¿cómo puedo hablar para que se incremente el deseo de los otros de escuchar y cómo puedo escuchar para que otros tengan ese deseo de hablar? Eso lo dijo Jorma Ahonen. Lo expresa bastante bien. La gente quiere hablar, quizás. Bien, pues vamos a parar aquí y vamos a... Vamos a hacer eso. Entonces, como hemos oído los principios fundamentales del diálogo abierto, todavía tengo... Juan. Tengo una diapositiva ahora. Aquí. Incrementar la cantidad el número de elecciones es muy importante. Ya he hablado en un monólogo aquí, pero ahora, como tenéis esa información básica sobre cómo funciona el diálogo abierto, creo que sería bueno ahora hablar con otras personas, o sea, cambiar de grupo, digamos, si puede ser, o sea, levantaros y cambiar y hablar con otro grupo sobre lo que has oído, unos 10 minutos,
y luego grupo por grupo voy a apuntar vuestras ideas, porque muchas veces cuando tenemos ese tipo de reunión, después vuelves a casa y dices, pero ¿qué es lo que recuerdo sobre el diálogo abierto? No me acuerdo nada de nada. Así que, por favor, hay que apuntar del grupo, las ideas del grupo. ¿Qué has pensado? ¿Qué opináis? ¿Qué es lo que recordáis en general? ¿Necesitáis una idea más específica? Eso es lo que vamos a hacer ahora. O sea, cambiar de grupo, coger 10 minutos y hablar en vuestro propio, en castellano sobre lo que pensáis, lo que habéis captado, lo que os parece más importante, ¿vale? ¿Vale? Espero que haya quedado claro, ¿no? ¿Sí? Vale. Gracias. Maybe you need to use your earphones? Yes, and we understand the Spanish language. Yes, maybe they hold their hands. So yes, please. Yeah. Hola. Hola. Bueno, aquí comentando con estas tres chicas aquí a mi lado, comentaba una duda que yo he tenido en algún momento también. Habrá gente que está sola y que sufre un trastorno y que a lo mejor no tiene a nadie que llevar. O sea, nadie de su red natural de apoyo, o familiar o incluso. En esos casos, ¿están solo los profesionales o cómo funciona? Yes. Sí, de hecho hay muchas personas solas que necesitan cuidados psiquiátricos y que están solas. En esos casos, la persona puede estar sola junto con los profesionales o si esta persona cree que hay un vecino, un amigo, quien sea, pues se puede traer a cualquier persona. No tiene por qué ser un familiar. Y luego también gente sin familia, o hay gente con familia pero que no quiere traerse a la familia porque creen que sus problemas surgen de la familia o de la relación. Pues también es una opción, es su elección. Pero normalmente si se mantienen las cosas abiertas, quiere decir que en un futuro, aunque no al inicio, en un futuro se puede ir añadiendo personas. A lo mejor durante un año estás con una persona sola y luego poco a poco la persona dice, o tú le puedes decir, bueno, quizás a lo mejor tu madre pueda venir en algún momento. Y llega un momento realmente en el que viene alguien. Pero claro que hay gente sola que está sola y que vienen solos. Creo que con los pacientes crónicos lo que ven es que pueden hablar con alguien cuando vienen a las reuniones psiquiátricas, se sienten acompañados y es muy triste. Creo que tenemos mucho por desarrollar. Creo que hay cosas que se pueden hacer en la vida cotidiana de las personas para que no estén solas. Me faltaba una pequeña parte que también estábamos comentando y a la que te habías referido al principio, pensando en Madrid, una ciudad grande, y tiene que ver con lo anterior, ¿no? Y entonces, como que lo estábamos viendo, que en comunidades más pequeñas, que sí que podría funcionar seguramente mejor, que no una ciudad grande, ¿no? Que es mucho más, no sé, hay muchas más barreras entre las personas. No sé si, cómo de difícil lo ves, a lo mejor aplicarlo en una ciudad grande. ¿Podemos reflexionar sobre esto? Porque yo vivo aquí y yo vivo en una zona rural. ¿Tú qué crees? Hace poco estábamos hablando las dos sobre que Madrid está organizada en pequeñas, por ejemplo, Madrid es una ciudad muy grande, pero está organizada en pequeñas áreas. En cada pequeña área hay diferentes, hay un centro de servicios sociales, hay una policlínica, un centro de salud mental, a veces hay un hospital, hay equipos que trabajan en la calle, hay equipos de rehabilitación, quizás en cada pequeña área, en cada pequeña comunidad, se puede facilitar que pueda haber este tipo de encuentros.
A mí me parece lógico eso. Yo también lo que estaba pensando es que esta forma de trabajar se desarrolló en unas circunstancias específicas en el norte de Finlandia, en un momento específico del contexto, y no se puede aplicar, o a lo mejor no tiene sentido aplicarlo exactamente el mismo modelo en otro sitio. Creo que lo es más interesante es buscar los valores e intentar adaptarlo, ver qué podemos hacer en nuestro trabajo que añada elementos que creo que son interesantes. ¿Cómo puedo utilizarlos de una forma? Así que no puede ser exactamente igual, no se puede copiar. Además, en nuestra zona también está cambiando constantemente. Cambian los problemas de las personas, cambia el personal que trabaja. Por ejemplo, hay una menos psicosis, pero más depresión y crisis vitales en nuestra zona. Quizás es algo cultural en todo el mundo, quizás es solo algo que está ocurriendo en mi zona, no lo sé. Pero creo que la forma de trabajar tiene que cambiar. Es adaptable, se tiene que adaptar. El diálogo abierto no es exactamente así, tienes que hacer A, B y C. No, son unos valores específicos. Creo que espero haberme explicado. Pero no sé, ¿he respondido o no? ¿Ha sido útil? Vamos por ahí. Vale, ahí. Vale. Sí, yo quería preguntar acerca de los profesionales que trabajamos con esta patología o con esta idea del diálogo abierto. ¿Es necesario algún tipo de trabajo personal para poder estar trabajar con este contexto? Haber revisado un poco la historia personal y para poder, justamente porque el riesgo siempre que existe es que tampoco sabemos cómo estamos nosotros de enfermos, ¿no es cierto? Entonces, vale, gracias. Gracias. Gracias también a ti por la pregunta y esa idea. Es una buena pregunta, me gusta. Yo creo que sí, es necesario. Es necesario pensar en nuestra propia historia, en nuestro propio trasfondo familiar, en nuestro propio contexto psicológico. Nuestra propia investigación es necesaria en todo tipo de trabajo. Y en nuestro lugar, creo que las terapias familiares se hacen de una forma para que haya su propio trasfondo. Es decir, hay un estudio de 3 años que se tiene que hacer con un trabajo en grupo sobre nuestra propia historia familiar, nuestro propio contexto y trasfondo. Yo como individuo, como terapeuta psicodinámica, he tenido ya también que hacer mi propia terapia durante 3 años. Así que quizás aquí sea también parecido. Algunos profesionales también tienen que hacer su propia terapia antes de poder ponerse en práctica. Así que, por ejemplo, todos somos ciertamente algo enfermos. No me gusta la palabra enfermos, sino todos tenemos nuestras cosas. Y creo que cuanto más estemos en contacto con nuestras cosas, más podemos sintonizar con la situación, menos barreras hay, pensando, yo soy el profesional y tú no. Que podemos entender mejor nuestras imperfecciones. Creo que para mí eso es clave. Creo que hay toda una tarea vital que es cómo entender y aceptar mis propias imperfecciones y vivir en esta vida imperfecta, con estas relaciones imperfectas, como soy una madre imperfecta, soy una profesional imperfecta. Y hay que pensar no obstante que hay un sentido en el trabajo que hacemos, hay un sentido en intentar ser más conscientes sobre nosotros mismos y sobre los otros. Y con esa esperanza, porque hay muchas veces que la gente está desesperanzada en esta situación. Llevan mucho tiempo sintiéndose mal. Y creo que nuestra labor es hacer esta investigación propia con nosotros mismos y encontrar nosotros mismos la esperanza para nosotros, para poderle dar la esperanza a otros, a personas que están realmente en una mala situación. ¿He respondido de alguna forma tu pregunta?
Vale, pues muchas gracias. Yo creo que es muy inspirador lo que estáis haciendo y a mí me motiva mucho la línea que estáis creando aquí, allí. Hola. Para que, bueno, aunque a lo mejor no es procedente como tener aquí toda la línea del diálogo abierto, pero tener en mente que algunas de estas características sí que se pueden usar, ¿no? Que no tenemos que esperar a que se traiga todo el enfoque, ¿no? Que a veces tenemos esa tendencia a eso, pienso. Y luego, yo hay varias cosas que me han sugerido así como reflexionar sobre esto, y una de ellas es el tema de no hablar sobre los pacientes o de las familias las redes que hay cuando estas personas, clientes, digamos, no están presentes. Yo pienso que es algo muy positivo porque así muchas veces cuando hay delirios o paranoias, la sensación que podemos tener es de no estar siendo capaces de participar en el desarrollo de nuestra vida. Entonces es hacernos partícipe de ello. Y pienso que a veces pensamos en que no se tomen las decisiones cuando no está el paciente, pero no es que o el usuario, mejor dicho, bueno, no sé si mejor dicho, pero bueno, que es que no se hable cuando esa persona no está delante. No solo que no se tomen decisiones. Luego, por otra parte, me gustaría saber, sí que entiendo que la forma de terapia que hacéis no es jerárquica, pero sí que me gustaría saber la forma de organización que tenéis dentro de la estructura, si es jerárquica o no, en cuanto a de qué manera está organizada la estructura de trabajos y de labores, y de qué manera, por ejemplo, se reparten los sueldos y de qué manera van... Digo, porque a veces importa también la estructura como es, en cuanto a... Y luego también, bueno, así como una sarta, que vienen dos más. Luego el tema de la medicación, vosotros intentáis que desde la primera vez no haya medicación. ¿Y qué ocurre cuando hay...? Porque, por ejemplo, en el Estado español lo que pasa es que normalmente sobremedica mucho a la gente y entonces quizás en una tentativa de intentar sanar, por decirlo de alguna manera, a un cliente que ha estado medicado mucho antes, ¿cómo ves ese dilema un poco, no? Sí, pero una cosita solo. Y luego el tema de las contenciones, si de alguna manera se contiene a la gente ahí o no. Muchas gracias. Dale un poco de tiempo. Está el tema de la traducción y está intentando tomar nota de lo que decís y escuchando y... What is containment? That was restraints. Mechanical restraints. This in a hospital setting. Una contención, una restricción física, una forma de... Bueno, pues vamos a escuchar a Mariano y luego respondemos todo. Las preguntas, muchísimas gracias, he intentado apuntarlas todas. O sea, tenemos lo de la contención y luego lo de la medicación, todo eso. Vale. Sí, como se van a acumular... Bueno, muchas gracias. Thank you. Muchas gracias por la exposición. Muchas personas de aquí estamos siguiendo, ¿no?, la experiencia de diálogo abierto desde hace algunos años y, por tanto, nos ayuda mucho esta relación más directa. Dentro de la cantidad de cosas que ya se van acumulando de preguntas, un par de sugerencias, ¿no? La cuestión del acomodo, diríamos, o del ensamblaje, en la cuestión de la percepción de urgencia o de necesidad que la persona que pide la consulta sucede, ¿no? Cuando, no sé la experiencia, cuando la expectativa es de intervención más inmediata, cuando se quiere si esto se produce, una situación pues de tensión muy grande en el domicilio, en la casa, una cuestión más emergente, cuando surge como una emergencia de intervención, ¿qué hacéis? ¿Cómo manejáis esto? Otro incidente que me gustaría algún comentario es... bueno, cuando alguien hace la demanda, que no es el propio interesado, es alguien de la familia o de la proximidad, y el propio interesado no quiere acudir a esa primera reunión, ¿no? Pues ¿cómo planteáis? Si en cualquier caso se hace la reunión, si procedéis de algún modo, ¿no?, pues para hacer esta captación. Y en tercer lugar, si te parece algún comentario sobre esta otra cuestión de fondo
de hasta qué punto trabajáis, no ya en vuestro discurso interno, sino también en la relación con el usuario y con el sistema que atendéis, de la noción de enfermedad, ¿no? Sé que el foco de atención se desplaza a la noción, pues, de conflicto o de circunstancia de sufrimiento o de dificultad de convivencia, pero ¿cómo está este tema, ¿no? ¿Hasta qué punto se explican las cosas o no desde la perspectiva o la noción de enfermedad psíquica, enfermedad mental? ¿Cómo hacéis con esto? ¿Se entiende? Bueno, quizá más directo. Entre nosotros, una polémica importante es de qué modo se enfoca y se trabaja sobre esta noción que se ha generalizado mucho de trabajar sobre conciencia de enfermedad de la persona afectada. Si esta es una noción que manejáis o cómo la tenéis enfocada. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Okay. I try maybe to Voy a intentar combinar todas estas preguntas y quizás me puedas ayudar también. Pero bueno, voy a intentar responderlas más sencillas y luego otras preguntas más profundas, más complicadas, que también quizás juntas lo podamos responder. Emergencia. Si hay una verdadera emergencia, si viene una ambulancia, por ejemplo, o si hay peligro de que se hiera a sí mismo o que haga daño a otros. Ocurre, incluso a veces les trae la policía. Eso ocurre, por supuesto que ocurre también. Y en caso de emergencia, bueno, pues siempre hay una reunión de emergencia por las tardes. Además, todos los días tenemos una reunión de emergencia por las tardes. Es decir, que cualquier persona puede venir a esa reunión de emergencia. Y siempre hay un médico, debería haber un médico. Siempre cualquier persona puede, podríamos decir, aparecer, venir a esa reunión. Y normalmente la policlínica está dentro de un hospital. Y si es necesario, a veces pues, hay emergencias y que hay que medicar rápidamente o hay que hospitalizar por urgencia. Y usamos contención, todo tipo de sistemas de contención que conocéis. Hay unas leyes especiales para utilizar esas contenciones y luego se habla de ellas. Pero en caso de emergencia, bueno, seguro que aquí también tenéis leyes sobre cuándo podéis utilizar la contención y cuándo no. Cuándo podéis utilizar estas medidas restrictivas, podríamos decir. No sé cómo se le dicen en inglés, pero bueno, por ejemplo, cuando metes a una persona sola, le confinas aislado en una sala, que tiene que haber siempre alguien cerca, tiene que haber, bueno, hay que escribir informes específicos sobre las razones para meter a la persona en esa habitación solo. Luego, lo de si llama a un familiar, pues eso ocurre, quizás ocurre muy frecuentemente, seguramente que aquí también. Alguien preocupado por su hijo, por su madre, y la persona, el paciente no quiere venir. Pues no podemos llamar a la persona, no, eso no podemos hacer al paciente, pero podemos hablar con el familiar sobre la situación, intentamos explicarles la forma en la que nosotros trabajamos, les decimos, ¿por qué no le hablas a tu hijo de que tenemos esta forma de trabajar? Si va al colegio el niño, por ejemplo, pues podemos decirle, bueno, pues podemos ir a la escuela o quizás podamos ir a vuestra casa mañana. Sí que intentamos darle seguridad al familiar por teléfono y le damos diferentes opciones para que lo hablen con el paciente. Siempre es mejor si luego el paciente voluntariamente llama o viene, pero bueno, hay situaciones en las que necesitan ayuda y no quieren voluntariamente, eso siempre ocurre y en ese caso, pues bueno, intentamos trabajar de esa forma. ¿Qué más se me había preguntado? ¿Quieres empezar tú con alguna de estas respuestas? Creo que es importante la pregunta sobre la jerarquía, ¿no? Okay. Que traía Germán.
Bueno, pues tenemos el jefe de la unidad psiquiátrica, creo que estaba en la diapositiva, pero bueno, no vale la pena. Tenemos el jefe psiquiátrico, que es jefe de la organización psiquiátrica en toda el área. Ella está muy ocupada, así que no toma mucha parte en la reunión, no participa en las reuniones de tratamiento. Pero bueno, no solo hace, ella participa también en labores diarias. Luego son grupos, intentamos hacerlos de una jerarquía horizontal. Aunque hay una jerarquía vertical, también intentamos tener grupos horizontales. Tenemos grupos que llamamos Gero Pura, que son grupos administrativos, para asuntos administrativos, prácticos, se deciden todos juntos en esos grupos con los diferentes profesionales, y habrá profesionales multidisciplinares. O sea, son grupos multidisciplinares. Y luego también acabamos de empezar el año pasado nuestra área con trabajos con pares, es decir, para que hagamos intercambios, para que profesionales con esta experiencia puedan intercambiarse, puedan haber cursos de formación. Llevamos 10 años hablando de esto y finalmente conseguimos el año pasado empezar a instaurarlos. 2 miembros han formado parte de estas reuniones ahora en las que decidimos esta formación y estos intercambios, este trabajo en pares. ¿Alguna otra cosa sobre jerarquía? No sé si ha sido muy útil. ¿Ha sido útil? ¿Útil la cuestión de la estructura? Lo del diagnóstico, bueno, creo que es más complicado. En la forma de diálogo abierto hay valores. Cuando una persona está contando su historia, puede parecer muy paranoica o muy trastornada, pero para empezar, no decimos, sabes, es que tú eres paranoica y esta es una historia que te estás inventando. No hacemos eso. Verdaderamente tomamos en serio la historia. Utilizamos las mismas palabras que utiliza el paciente. E intentamos entender el significado, porque realmente lo que más importante no es ver los síntomas. Vale, tienes este y este síntoma, así que tú eres enfermo mental, tienes tal enfermedad. No, eso no importa tanto. Pensamos en de dónde viene, cuál es el significado. Y le preguntamos al paciente, ¿tú cómo lo ves? Y a veces, por supuesto, por razones personales o en algunas cosas específicas, en algunas situaciones específicas podemos ser más directos. Y les damos esta educación, es decir, les decimos, mira, estás teniendo este y este trastorno. Muchas veces las personas más que nada les decimos, mira, estás teniendo este u otro reto. La gente que tiene este reto u otro reto normalmente reciben ayuda de este profesional o a veces reciben esta medicación. Sí que a veces se habla de ello, pero no generalmente no se da a todos, en todos los casos. Espero haber respondido a tu pregunta. Hola. Muchas gracias. Sí que pensaba me parecía muy interesante. Hola. Me parecía interesante lo que comentaba sobre la gestión de la incertidumbre y pensaba qué relación puede tener esto con también la responsabilidad, que habla de la responsabilidad y de la seguridad y el miedo, ¿no? Aquí en nuestro país hay, yo personalmente y profesionalmente estoy muy preocupada por el tema de la coerción en psiquiatría. Aquí no tenemos una ley de salud mental ni se regula el tema de las contenciones mecánicas, no está regulado legalmente. Entonces, en mi opinión, se utiliza mucho más. Yo creo que no deberían utilizarse las coerciones, pero se utilizan mucho las coerciones en psiquiatría. Entonces me acordaba de una compañera que se llama Patricia Rey, que hace unos días decía que a veces a lo mejor tenemos que tolerar
más la incertidumbre para ser más libres, ¿no? Y qué relación podía tener tolerar la incertidumbre con la gestión del propio miedo, porque yo creo que muchas veces en nuestro contexto se justifica la coerción por el miedo del profesional, ¿no? Por el miedo a que la persona haga algo, a que se haga daño a sí misma, ¿no? Y bueno, escuchamos a profesionales decir si se suicida es mi responsabilidad, ¿no? Y me preguntaba no sé qué considera importante usted para este manejo del miedo, o si piensa que puede tener relación la coerción con la incertidumbre. Bueno. Wait, we are going to hear another person. Thank you for your questions. We hear another. Nos pregunta, ahora vamos a escuchar otra pregunta, otro comentario y luego respondo. Buenos días, soy aquí, por si acaso. Muy buenos días, muchísimas gracias. Para empezar, tenía una pregunta relacionada con el tema de la medicación y que tiene que ver también quizá con la incertidumbre en cierta medida. Y ha mencionado antes que se intenta evitar lo máximo posible o en la medida de lo posible el uso de medicación, especialmente de antipsicóticos. Me gustaría, no sé si entiendo que es un asunto muy individual, que dependerá de cada caso, de las circunstancias, etc. Pero si tenéis como algunas líneas rojas, algunos criterios por encima de cuando llegáis a ese punto de ya no es posible evitar la medicación, ¿con qué criterios decidís? Y si en ese sentido también la propia persona afectada, la persona que sufre, tendría derecho, aunque los profesionales le vieran muy mal, por ejemplo, a rechazar recibir medicación, decir, por ejemplo, quiero seguir en tratamiento, pero no quiero tomar medicación. ¿Y cómo se maneja eso? Pero más que, vamos, si hay que restringir un poco el tiempo, lo que más me interesaría un poco es saber cuáles serían vuestros criterios de decidir de iniciar un tratamiento farmacológico o no. Muchas gracias. Una última palabra y... A ver, yo te quería preguntar, abundando en lo de los peers, los usuarios o los supervivientes que puedan trabajar en vuestro equipo, me gustaría saber cómo los reclutáis, qué horizontalidad hay en cuanto a los conocimientos de los expertos, que son los supervivientes, y el modelo clínico, ¿no? Y también, al hilo de eso, me parece que la experiencia la estáis empezando a poner a cabo en Finlandia. ¿Cómo veis vosotros el que en otros sistemas de salud, por ejemplo en NHS, en Inglaterra, se está incorporando el diálogo abierto con muchos usuarios, con muchos supervivientes, y hasta qué punto eso también puede ser utilizado de una forma de cooptación del trabajo de apoyo mutuo y de fastidiar al final al movimiento de supervivientes y de usuarios? Sorry, I need to ask a little bit more. What was the last questions about the peer work problems? Lo último, los problemas de los supervivientes. En Finlandia estáis experimentando lo de tener un trabajadores de apoyo mutuo, ¿no? Peer workers. Me gustaría que explicaras cómo se recluta a esa gente, cómo se valora el conocimiento por la experiencia dentro de vuestro trabajo, si es de una forma horizontal o prevalece el clínico. Y después lo que quiero saber es ¿qué visión tenéis vosotros, ya que se está intentando introducir el diálogo abierto en los sistemas de salud, por ejemplo, el británico, el uso que se puede hacer desvirtuado del diálogo abierto y el uso de esos trabajadores de apoyo mutuo precisamente para trabajarse la adherencia al tratamiento y otra serie de cosas que no creo que nos beneficien a nosotros, los usuarios? I'm not sure if I got the last point yet. A ver si... Voy a intentar responder. Y por favor, pregúntame más si no lo he entendido, ¿vale? O si no estoy yendo a donde tú quieres que vaya. Estaba lo de la incertidumbre y el uso de contención. Bueno, estoy a ver. Sobre la incertidumbre y la contención, yo creo que hay un poco de ambas cosas, es decir, se utilizan medidas coercitivas,
Muchas veces por eso. Hace unos años vimos que teníamos unos índices de coercitivos muy altos. Empezamos a intentar estudiar por qué estábamos utilizando tanto esos sistemas coercitivos, dado que éramos un hospital de diálogo abierto. ¿Por qué estábamos utilizando estos sistemas? Empezamos a hablar de ello y nos reunimos con el personal de todo el hospital y hablamos de que podría ayudar a tolerar la incertidumbre. Y incluso hablándolo, se dijo, bien, sí, muchas veces lo hacemos porque tenemos miedo, tenemos incertidumbre, tenemos el peso de la responsabilidad, ¿por qué sentimos que tenemos que hacer contención? Incluso aunque tenemos un diálogo abierto que da seguridad, ¿por qué se están utilizando esos métodos? Yo creo que tiene, en mi opinión, mucho que ver con tolerar esa incertidumbre. Tolerar la incertidumbre, en mi experiencia, es muy importante. Medicación, bueno, se habla, como sabemos, en el diálogo abierto de todo, con lo cual pasa lo mismo con la medicación. Por eso somos muy estrictos con esas pautas que se utilizan. Siempre es hecho a la medida. Cada paciente es diferente. Siempre trabajamos de esa manera. Hay situaciones, por supuesto, en las que no podemos evitar cierto medicamento, pero no hay ninguna pauta única. Es como todo en el diálogo abierto. Siempre cada caso es diferente y siempre hay que hablar de forma abierta, hablar para llegar a una decisión. El trabajo peer, o sea, grupo de iguales, el trabajador de apoyo mutuo. Sí que hemos trabajado con ese estilo y lo que se ha hecho, ellos se han incorporado en nuestro equipo para hablar de sus experiencias, para que los miembros del equipo entiendan mejor a los pacientes. Ellos pueden tener mucho feedback para darnos a nosotros. Tienen también críticas, por supuesto, sobre nuestro trabajo, sobre todo también en el entorno ambulatorio. Es muy importante utilizar ese sistema de apoyo mutuo. Es importante que tengan el coraje de venir a la reunión y se exige una sensación de seguridad. Y ellos también hablan mucho sobre sus experiencias críticas y también están en el proceso de toma de decisiones en esas reuniones, y así que podemos pedirles que vengan a todas las reuniones sobre el tratamiento, y es siempre una forma de trabajar en el diálogo abierto. Siempre hay un miembro de la familia, enfermera, psiquiátrica. Nunca hemos tenido una pauta antes sobre lo que hay que hacer. Estamos intentando trabajar siempre sobre una base presente, actual, y ver sobre la marcha qué es lo que vamos produciendo. ¿Cuál es el resultado que conseguimos con todo eso? No, ¿necesitamos el micro? I don't have. Yeah. There's no microphone, so the translator can't hear you. Yeah. Por favor, ¿alguien le puede pedir que coja el micro? No, es que no. El micro cerca, además cerca, porque si no, no hay voz. Sí, sería la última es, si os da miedo, que el diálogo abierto, que se supone que funciona bien allí en Finlandia, en Laponia, si eso después en otros sitios, en otros sistemas ya consolidados de salud mental o precarios, por ejemplo en Sudamérica, ¿qué uso se puede hacer de ese diálogo abierto? Es decir, si en nombre del diálogo abierto si se puede desvirtuar el modelo de forma que acabe haciendo más daño que bien.
o haciéndose otra cosa distinta en nombre del diálogo abierto. Pues como ha pasado con otras cosas, ¿no? Con otros modelos que han ido saliendo y el sistema dice que hace eso y hace cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu percepción de eso? Yeah, certainly there is this danger. I think, Luego hay un I think peligro, it's sí existe ese peligro, research, es, Jarkko Seikkula, yo maybe creo know que him, uno de who los is writing a investigadores, lot about open Carícola, dialogue, who was one of the habla mucho del diálogo first abierto, people to start this fue uno de open los dialogue primeros method in en Keropuras. Now he's aplicar living in esa southern Finland. I think metodología, he vive en el tries to sur be de in Finlandia, the most of the, intenta educations in UK, dar in muchos USA, cursos en Italy, Estados Unidos, en Reino where else Unido, there has been starting this, en distintos open países dialogue, donde han comenzado con la way of técnica del working, diálogo kind of, abierto. trying to at least Entonces él participate in the intenta beginning to participar, kind of por lo see menos that al principio, it would en el be proceso para same. dar esas Of course, pautas. everyone has to create their own way Desde of luego, todo el working, mundo but tiene que just if crear they are su using the propia name forma open de dialogue, just trabajo, at least pero están checking utilizando somehow ese that there would be nombre the de name diálogo valid. abierto. Él chequea por lo menos con And of course, in pruebas our place too, we need to esas do all the pautas. time Tenemos nosotros que mirarnos de forma crítica y hacer investigación sobre nuestros resultados. Es, digamos, un trabajo en curso. A mí siempre me ha llamado la atención los buenos resultados de los que se hablan, ¿no? Entonces, con tan buenos resultados, la pregunta es ¿cómo es que no se ha replicado más? Entonces, respecto a eso, que nos puedas contar un poco esos resultados, de qué manera se evalúan y también si hay algún tipo de cálculo en cuanto a costes, porque si hay tan buenos resultados, esto tiene un retorno que en teoría los estados deberían ocuparse de eso. ¿En qué estado está esto y la interlocución con la administración pública, cómo se desarrolla, si se desarrolla? Yeah. Sí, yo prefiero utilizar este tiempo más en los principios fundamentales porque solo tengo 2 horas, pero sí que les puedo mandar cualquiera interesado en las diapositivas de la investigación. Entonces, ahí están los resultados específicos. Son resultados muy buenos, menos hospitales, menos medicación, menos psicosis de comienzo en nuestro país, pero también retos, dificultades. Hubo una brecha de entre 10 a 15 años entre las tasas de investigaciones porque estamos empezando ahora en esa segunda fase. Ha habido mucho tiempo sin investigación, tenemos que hacerlo, por supuesto, continuamente. Y sobre todo cuando nos piden que hablemos de ello, hay una responsabilidad ante el resto de nuestro campo, los profesionales de nuestro campo. Pero puedo rápidamente, y estos resultados están en las diapositivas. En los años 90 diseñamos ese modelo para evitar la hospitalización y aquí vemos la diapositiva, los resultados de estos proyectos de 2 y 5 años de hospitalización que va bajando ese periodo progresivamente y aquí tenemos unos porcentajes. Esto es otro, sé que sabemos que hay otro discurso ahora, pero bueno, para verlo rápidamente. Este es el efecto global. No hace falta camas para los niños en salas de psiquiatría, también menos recetas farmacológicas, menos hospitalización, y menos tratamiento. Así que, bueno, yo espero que hayan podido escribir, apuntar las cosas. Ha habibido mucho debate, eso está muy bien, pero yo no he apuntado personalmente lo que habéis dicho vosotros, pero espero que haya habido un feedback para vosotros positivo. Gracias. Muchas gracias, Ani. Gracias.